Pueden comenzar. Buenas tardes, jóvenes. Tienen 10 minutos entonces. Pueden comenzar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. A nosotros nos toca exponer conflictos ocasionados de la minería en Bolivia. Los integrantes del grupo es María Fernanda, yo, mi persona, Yamile Emile Mani, Álvaro Ismael Tejerina. Muy bien, continúen, por favor. La actividad minera causa considerables daños al medio ambiente, como por ejemplo la degradación de suelo, tierra, de bosque, contaminación de agua, aire. Y la minería ocasiona distintos impactos ambientales, como por ejemplo grandes extensiones de suelo, contaminación de grandes extensiones de suelo, de cuerpos de agua, transformación de paisajes por la destrucción de los cerros, emisiones de gases tóxicos, descarga de aguas de minas, emisión de polvo sobre las aguas. En el 1952, bajo la consigna de nacionalización de las minas, nace la Corporación Minera Boliviana, Comibol, que en ese entonces controlaba el 75% de la industria minera nacional. Los conflictos ocasionados por la minería en Bolivia son 9. El primero, la ruptura del dique de cola de Porco, la contaminación de mina de Tacna a la cuenca menor del río Blanco, Cotagaita, contaminación de minas, ingenios de Chorolque y Churquini. El 4, contaminación de aguas del río Tupiza por pasivos ambientales. El 5 sería la contaminación del río Huayna-Mayu. El 6, contaminación del río de la Ribera. El 7, la concesión minera para la explotación de áridos en el río Ibirgarzama. El 8, concesión minera en el Parque Nacional y área de manejo integrado ámbito. El 9 sería la destrucción progresiva del Cerro Rico de Potosí. El problema 1, la ruptura dique de colas de Porco. El conflicto se inicia en agosto, el 30 de agosto del 96, afectando a comunarios, a comunidades. En ese entonces el área afectada era de 20.200 habitantes en el departamento de Potosí. La actividad es peligrosa, molestosa y contaminante. Los recursos afectados es el agua, la flora, fauna y salud. Eh, el problema 2, contaminación de agua y suelo por labores mineras de la mina Tacna a la cuenca menor del río Blanco, Cotagaita. La ubicación de este problema es en la cuenca menor del río Blanco, Cotagaita, tramo Tacna, Palca, en la provincia de Norchichas, del departamento de Potosí. El generador del conflicto fue la Comibol, la Cominesa y cooperativas mineras. La actividad es peligrosa y contaminante. La explotación de recursos mineralógicos
por el vertido de aguas ácidas de minas y pasivos ambientales, por desmonte, colas ubicadas en el mismo cauce del río. Contaminación de agua y suelo por minas de ingenios de Chorolque y Churquini. El conflicto se generó en el tramo Fierro 1, Cotagaita, municipio de Cotagaita, de la provincia de Norchichas, del departamento de Potosí. El generador del conflicto es la Comibol. Los afectados están entre los 800 y 1000 habitantes de comunidades afectadas a lo largo del río. Afecta a la actividad agropecuaria y también afecta a los recursos afectados es el agua, la fauna, la flora, salud, ya que es contaminante y peligroso. Bueno, Tarek, continuando con la exposición, tenemos la contaminación de agua del río Tupiza por pasivos ambientales. Esta está ubicada en el tramo Tatasi y Oro Ingenio y también entre Oploca y Tupiza, al sur de Potosí. El generador de estos conflictos es el yacimiento de Tatasi y el yacimiento de Chilcobija. Los daños tenemos que causan el desmonte y derraman agua ácidas de la mina, ya que esto puede haber una quebrada o algo cercano y derramando esa agua ácida puede contaminar el agua de la quebrada. Contaminación del río Guainamayo. Esta está ubicada en el departamento de Potosí. Los generadores del conflicto son los ingenieros mineros y el regulador del conflicto es el gobierno departamental y municipal, ya que esto también causa daños al agua. Igual como mencionábamos en el anterior, habiendo al, al excavar para la mina también hay, derraman los, los productos que pueden ir al agua. Contaminación del río de la Ribera. Esta está igual ubicada en el departamento de Potosí. El generador del conflicto están los ingenieros mineros, Ñañay y San José, San Miguel. Los recursos afectados son el agua, la flora y fauna, el aire, la salud. Un momentito, son los ingenios, no son ingenieros mineros. Los ingenios mineros son los grandes centros de transformación donde se destroza las rocas para extraer el mineral. ¿Ya? No son ingenieros, son ingenios mineros. Puede continuar, Tejerín. El siguiente. Alguien me está explicando, no se escucha. No se escucha del río Ibirgazama.
Parece que cuando comparten la proyección no se les escucha, ¿no es cierto? Y que parece que es el mismo problema que el compañero de la otra clase. Si algún otro compañero del mismo grupo puede compartir la pantalla y para que pueda explicar su compañera Mamani. Solo que comparta audio nomás y que ahí en su pantalla sale. Se va a perder lo que estaban explicando porque falta más todavía, ¿no? Faltan estos tres conflictos y luego la matriz. ¿Algún otro miembro del grupo puede compartir la presentación para que Mamani pueda explicar lo que le falta? Todos los del grupo tienen que tener la presentación por si acaso para que no ocurra este problema. ¿Ya, jóvenes? A ver, otro del grupo comparta. Ya está. Desde el conflicto 7, por favor. De Ibir Garzama. Ahí está. No, el 7, el anterior. Ahí, puede continuar. Inge, un momento, voy a desactivar el audio del otro celular. Ya, o póngale mudo al micrófono nada más. Ya, continúa entonces. Pues, Bien, sí, a la exposición sí, voy a continúa. hablar acerca de la concesión minera para la explotación de áridos en el río Ibircazama. Con concesión me refiero a que le dieron el permiso a cierta empresa para que pueda hacer dicha explotación. Y con áridos me refiero a lo que es la explotación de piedra, arena, grava y cascajo. Este conflicto fue en Ibergasama, en el departamento de Cochabamba. El que tuvo el permiso fue la empresa minera Nuevo Amanecer y Gran Poder. En el año 1996. Eh, en resumen, ¿no?, de este conflicto, fue ocasionado porque las personas del lugar no estaban de acuerdo con la extracción de los áridos, ¿no? Ya que la empresa, al extraer los áridos, era como que ellos lo vendían, ¿no? O sea, con utilidad para ellos. Entonces la comunidad de este lugar pensaba de que tenía que ser al contrario, ¿no? Sino que debería ser para el pueblo. También otro aspecto o causa, ¿no?, que molestó a los pobladores del lugar fue de que al extraer estos áridos, se extraían de los laterales o de las orillas del río, y por tanto, si es que hubiera una lluvia, el caudal del río aumentaría y podría provocar una inundación. Entonces, esa también era otra causa por la que las personas del lugar no estaban de acuerdo, ¿no? Y por ende hicieron, ¿no?, tanto votos resolutivos, hicieron movilizaciones, hicieron peticiones, denuncias públicas, hasta llegar a un paro cívico, ¿no?, para ser oídos. Pero la causa que más los hartó a ellos fue de que la empresa llegó a cobrar 10 bolivianos por carretilla de cada arena extraída. Entonces, con esto, los pobladores llegaron hacia la alcaldía para poder tener alguna solución, ¿no? Pero como no era competencia de la alcaldía, entonces esta la derivó a lo que es
la prefectura, pero de todas maneras igual no hizo conocer nunca su opinión, y así que este conflicto se podría decir que se quedó en nada, digamos, que hasta ahora la empresa sigue extrayendo y provocando daños, ¿no? A lo que es al río, ya que al extraer estos áridos, eh, de alguna manera daña, ¿no? A lo que es el agua del río. Eso sería en cuanto al conflicto 7. Ahora el 8. Las concesiones mineras en el Parque Nacional y Área Natural del Manejo Integrado Amboroes. Perdona, en la diapositiva está con otro, creo que se corrigió. Este conflicto igual es casi parecido al anterior, solo que este es en el río Surutú, en el departamento de Santa Cruz. El generador o la empresa, ¿no?, que provocó el conflicto fue las Cerámicas Norte. Como dije, es parecido al... Hola, no se le escucha bien. Mientras soluciona el problema de la conexión, ¿cuáles son los problemas, los dos principales problemas o amenazas al medio ambiente, jóvenes? Pueden ser del grupo u otras personas también, otros estudiantes. ¿Alguien sabe? Continúa. Estaba en el Bien, Amboró. este conflicto, ahora sí, ¿no? Sí, continúe. Este conflicto, como bien dije, es parecido, ¿no?, al anterior conflicto, solo que en otro lugar, en el departamento de Santa Cruz, en el río Surutú, en el Parque Nacional Amboró. Em, Igual, ¿no? Se hizo, ¿no?, la extracción de los áridos, que ya anteriormente ya expliqué qué son. Y esto fue provocado, ¿no?, por la empresa Cerámicas Norte. En esta ocasión, las organizaciones, ¿no?, que se movieron para impedir, ¿no?, que se siga extrayendo, fueron la Subcentral Campesina de Chasqui, Central Campesina Ichilo y Comunidad Villa Amboró. La explotación de áridos, ¿no?, en el Parque Nacional ha ocasionado, además de un problema ambiental, un conflicto social por la actividad minera, que esta es considerada, ¿no?, o que tuviera más derechos propietarios que tienen las comunidades campesinas, ya que estas son sus tierras, ¿no? En este caso, la comunidad Villa Amboró es la más afectada, ya que la explotación minera afecta, ¿no?, la actividad ecoturismo, ya que, como bien dicen, no es en el Parque Nacional, entonces por ende van las personas, ¿no? Y esto fue en el año 1997. Em, las actividades afectadas en este lugar fueron la agropecuaria, la piscícola y el ecoturismo, digo. Esta actividad de la extracción era contaminante y molestosa. En este caso, también se llegó, ¿no?, a manos de la prefectura, haciendo conocer, ¿no?, las anteriores organizaciones nombradas, exigiendo, ¿no?, la petición de que ya no se extrayan más estos áridos.
Entonces, estos sí llegaron a la conclusión de que ya no iban a seguir extrayendo porque ya causaba un daño, ¿no? al ambiente mismo. Y el objetivo de las personas, ¿no? que son de este lugar es de impedir que los concesionarios trabajen en este río. Más rapidito, por favor. Bien, ahora el último conflicto que hubo fue la destrucción progresiva del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Claramente es en el lugar, bueno, en el departamento de Potosí. Perdón, fueron varias empresas, ¿no? Porque recordemos que la explotación de este Cerro Rico fue ya hace años, ¿no? Desde 1545, eh, con la, con la llegada, ¿no? de los colonos también al ver las riquezas que tenía, ¿no? El cerro. Entonces, desde esa vez es que se fue, ¿no? Explotando el cerro. eh, ya que este cerro constituye uno de los elementos culturales andinos de mayor trascendencia. Además, es fuente de trabajo para un importante porcentaje de la población potosina, debido a que después de más de 4 siglos de explotación y la acumulación de grandes riquezas, lastimosamente no se logró consolidar ninguna otra, actividad que reemplace la minería, ¿no? Pero esto también tiene impactos importantes sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, ¿no? Porque recordemos que al extraer minerales podemos dañar a los suelos si es que no los extraemos de buena manera. La riqueza minera del Cerro Rico, desde su descubrimiento, ha atraído el interés, ¿no? Como bien dije anteriormente, de los propios de personas, ¿no? del lugar y también de los extraños. A partir de 1960, la población civil y organismos culturales iniciaron una serie de acciones con el objetivo de lograr la preservación de este coloso de plata, ¿no? En 1990, el Cerro Rico fue a su vez declarado Monumento Nacional a través del Decreto Ley del 9 de noviembre de 1990, cuya reglamentación fue encomendada al entonces Instituto Boliviano Cultural y al Honorable Consejo Municipal. Ya vayan terminando el conflicto, por favor. No, no lean el informe, por favor. Bien. Y en 1996 la Comibol hizo conocer, ¿no? una petición para explotar el cerro, pero lo hizo conocer, ¿no? con un método que en este método ya no tendría que haber sido explotado el cerro anteriormente, ya que si no, no funciona este método, ¿no? Y durante años duró este conflicto y por lo cual hasta ahora, ¿no? La prensa potosina sigue dando a conocer, ¿no? la constante preocupación que tienen acerca del Cerro Rico de Potosí. Y la fuerza motriz, la fuerza impulsora, el crecimiento de la población, intereses financieros de empresarios mineros y políticos. En la presión sería
cubrir las necesidades básicas de la población mediante la sobreexplotación de los minerales, pero no se basaban en normas El para Estado, minimizar el daño. el Estado son los altos niveles de contaminación de los recursos naturales, afectando también a la salud de la población. La exposición, absorción de las partículas tóxicas y consumo de residuos químicos. También afecta a la población y, y a los animales que están cerca del lugar. Bien, por último, los efectos alteran, ¿no?, al bienestar y mortalidad de la comunidad y asimismo degrada los suelos y contamina lo que es el agua y el aire. Las acciones que se pueden tomar ante estas situaciones son gestionar leyes y sanciones, ¿no? Para que las empresas no vuelvan a, o ya no tengan em, esa oportunidad de estar explotando, ¿no? Los, los recursos. También podemos remediar el daño causado mediante proyectos de tratamiento y haciendo también claramente un seguimiento de control. Y asimismo, también hacer programas para la concientización de las personas. Ya, con eso concluyen, ¿no es cierto? Ya, ahora les voy a hacer unas preguntas, ¿listo, jóvenes? A ver, a los tres, ¿cuáles son las dos grandes amenazas al medio ambiente, jóvenes? ¿Cuáles son los dos grandes grupos de grandes amenazas al medio ambiente? ¿Qué son los diques de colas? ¿Qué son los áridos? Los dos grandes grupos de amenazas al medio ambiente son la contaminación, uno, y la otra amenaza es el agotamiento de los recursos naturales. En esta exposición avenante, ¿cuál de esas dos amenazas explica usted en los tres primeros conflictos? ¿Cuál de las dos amenazas? ¿Contaminación o agotamiento de recursos? La contaminación. Ya. Terceros, usted en sus tres conflictos, ¿qué tipo de amenaza explica usted, terceros? Tercero, Tejerina, Inge. Tejerina, me equivoqué, perdón. Tejerina. La contaminación igual, Inge. ¿Contaminación de qué y por qué? De las aguas, de los ríos, más que todo, que estaban cerca del lugar donde ellos excavaban para la minería. Ya. Adelante, usted, ¿contaminación de qué? Contaminación de aguas. Mm. Y ¿Y por qué motivo se contaminaba? ¿O quién los contaminaba? ¿Cómo y con qué? este, la, la- los ácidos eran vertidos en las aguas. Esas se llamarían aguas ácidas de mina. Y también habían pasivos ambientales ¿Y o desmontes qué de son colas. qué son los pasivos ambientales? Son daños al medio ambiente, ¿no es cierto? Deudas que tenemos con el medio ambiente.
al hacer desmontes, ¿qué cree que se hace? Se hace deforestación, ¿no es cierto? Entonces le debemos bosques o árboles. Ya, pero está bien. Ahora, los diques de cola que decía adelante, ¿qué serán? Ya. Eso les pregunto porque cuando expongan algo y alguna palabrita no entiendan o algún concepto no entiendan, lo tienen que buscar. ¿Ya? A ver, una pregunta más. Mamani, ¿usted qué tipo de conflictos explicó? ¿Qué amenaza, perdón, qué amenaza al medio ambiente usted analizó en los conflictos que explicó? De contaminación, Inge, hacia los ríos y también de la disminución o bueno, en sí, ¿no? Del Cerro Rico, ya que ya no se puede seguir sobreexplotando más porque ya se acabaron los recursos, ¿no? Ya. Y la contaminación, ¿qué serán los áridos? Son el conjunto de lo que es conglomerados, piedras, grava, arena Materiales que se usan y para construcción y que se sacan de los ríos, ¿no es cierto? Esos son los áridos, piedras, arena, grava, ripio, todo eso que se usa para la construcción. Cuando se lo saca de ahí, se está degradando, o es decir, se están explotando o agotando los recursos naturales que están ahí, ¿no es cierto? Y también se contamina. Y ya. Ya jóvenes, entonces en general les voy a mencionar tres aspectos que les he calificado. Tienen buenas diapositivas, están bien. En cuanto al dominio que cada uno tuvo de la exposición, estuvieron leyendo y además no controlaron el tiempo, se excedieron demasiado en el tiempo. Las respuestas a las preguntas que les hice están bien, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que podían haberlo hecho mejor, pero no lo han hecho mal. ¿Ya, jóvenes? Yo les animo a que para futuras exposiciones siempre perfeccionen, practiquen una vez, traten de no leer, entiendan las palabras. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí terminamos con ustedes. Me gustaría pasar al grupo 2. ¿Ya? Vamos a Ella hacer. se escucha así, no se escucha bien, despacito se escucha su voz. Ya. Les decía que les he calificado. En general, los tres participantes han tenido buenas diapositivas, han tenido un dominio regular a bueno porque la mayoría ha leído las diapositivas, ¿no? Han tratado de explicar un poquito, pero se han confundido algunos términos y también se han excedido del tiempo. ¿Ya? Finalmente, respecto a las preguntas que les hice, han respondido bien. Y les recomendaba que pueden mejorar más, estudiando un poco más, practicando un poco más la presentación, podían haberlo hecho mejor todavía, ¿ya? No les ha ido mal, pero podían haberlo hecho un poquito mejor. ¿Listo, jóvenes? Esa recomendación para el futuro, ¿ya? Mientras se prepara el grupo 2, pueden Bueno, buenas comenzar. tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el tema de bosques y conflictos forestales. Nos tocó el grupo número 2. Estamos con mis compañeras Ruth Esther Hualpa Impa y mi compañera Jenny Gabriela Martínez López y mi persona Melania Ilen Rinaco. La siguiente. La siguiente. Ruth. Como primer conflicto, explotación forestal por la empresa de Don Víctor. ¿Dónde ocurrió? Este conflicto ocurrió en la comunidad campesina La Sidra, Río Negro, Campo Largo y Gutiérrez, de la provincia de Gran Chaco del municipio de Carapari del departamento de Tarija. ¿Cuándo ocurrió?
Este conflicto inició en 1993 y duró hasta 1998. ¿Cómo ocurrió? El conflicto se inicia cuando la empresa de Don Víctor ingresa a las comunidades. Viendo el conflicto, los comunarios de ese lugar se reúnen en un ampliado de la subcentral de Sidra y deciden impedir la explotación forestal del área. Este conflicto los ocasionó, el generador de conflicto fue la empresa de Don Víctor. ¿Qué ocurrió en este conflicto? Las comunidades bloquean el camino de acceso y posteriormente realizan una marcha hasta la ciudad de Tarija para exigir a las autoridades que impidan el ingreso de la empresa en las áreas en conflicto. Ante estas medidas de presión, las autoridades se comprometen a realizar las gestiones respectivas para sacar a la empresa de la región, pero contradecían su promesa, le otorgan el permiso de corte y esto obviamente provoca la ira entre los comunarios, quienes deciden incendiar las maquinarias y decomisar los equipos de la empresa. ¿Por qué ocurrió? Porque la empresa de Don Víctor quería beneficiarse con la extracción de la madera. Bueno, en este conflicto los puntos positivo, negativo, interesantes son, lo positivo que yo vi es que las comunidades siempre estuvieron unidas, no se dieron por vencidos, hicieron respetar la flora y fauna de su área, no permitieron que la empresa siga y exigieron a las autoridades que impidan el ingreso de la empresa a las áreas en conflicto. Lo negativo es que las autoridades no cumplieron su promesa y no actuaron en su debido momento. Lo importante que vi en este conflicto es que también se aprobó la ley forestal y se creó la supertinencia forestal. La La siguiente. superintendencia. Sí. La superintendencia forestal es un ente, un organismo que supervisa las actividades relacionadas con los bosques. ¿Ya? Ya, continúa. Ya. Como segundo, tenemos lo que es la construcción de la carretera de Santa Cruz y a Trinidad, donde ocurrió en los pueblos indígenas, municipio de San Andrés, provincia Marbán, departamento del Beni. ¿Cuándo ocurrió? Se iniciaron a partir de 1985 y 1989. Los grupos de poder desplazó a las comunidades asentadas en el área. ¿Cómo ocurrió? Los pueblos indígenas fueron exigidos a que abandonen o enajenen sus tierras debido a cuando se proyectó la obra caminera, que incentivó una intensa colonización de la zona, especialmente en el tramo de Puente San Pablo y Elvira, límite que está en el departamento de Santa Cruz y Beni. ¿Quién los ocasionó? Los generadores del conflicto fueron los colonizadores espontáneos y grupos de poder. ¿Qué ocurrió? En este conflicto ocurrió que hubo lo que es asentamiento de los colonizadores espontáneos y grupos de poder que migraron y aprovecharon la apertura de nuevos caminos para sus asentamientos. ¿Por qué ocurrió este conflicto? Por las aperturas de nuevos caminos y también por la falta de un catastro territorial. Como bien sabemos, un catastro territorial es un instrumento clave, ¿no? Para que, ¿cómo le puedo decir? Para que dé información y haga respetar, digamos, el territorio de cada indígena, digamos, para que no sea desalojado de su territorio. Es el encargado. Y después los puntos positivos y negativos interesantes es que las comunidades originarias están gestionando ante el INRA la inmovilización de sus tierras con la finalidad de recuperarlas a través de los procesos de saneamiento comunitario. INRA significa Instituto Nacional de Reforma Agraria, que es una ley de INRA, es una modalidad de saneamiento destinado a otorgar derecho propietario sobre las tierras comunitarias de origen. Eso es a favor de los pueblos originarios.
Los puntos positivos, negativo, interesante, es que el positivo es que las comunidades originarias están gestionando hacia el Lelino. Lo negativo es que las migraciones, que en general solo se aprovechan la apertura de nuevos caminos para así hacer lo que son sus asentamientos, y esto obviamente va a provocar, ¿no?, lo que es un conflicto. Y lo interesante es que las organizaciones indígenas están dispuestas a defender, ¿no?, lo que es su territorio, de acuerdo a lo que es la ley INRA. Siguiente. El tercer conflicto es que la apertura de camino entre Beni y Cochabamba. ¿Dónde ocurrió este conflicto? En el municipio de San Ignacio, provincia de Monjo, en el departamento del Beni. ¿Cuándo ocurrió? Inició el año en 1997. Y el conflicto inició en el febrero de 1999. ¿Cómo ocurrió? La prefectura del Beni insistió sobre la necesidad de vincular las comunidades del TIMNI, elaborando un proyecto caminero cuyo trazo llega al departamento de Cochabamba. Los dirigentes del TIMNI hicieron conocer a la autoridad prefectural, insistiendo en un estudio de evaluación de impacto ambiental para el trazo oficial. ¿Quién ocasionó? Fue la alcaldía y su prefectura de San Ignacio. ¿Qué ocurrió en este conflicto? Ocurrió debido a un desacuerdo, ¿no?, por parte de las autoridades y de la prefectura y hacia los dirigentes indígenas del TIMNI. Hubo un desacuerdo. ¿Por qué ocurrió? Porque la prefectura del Beni elaboró, como le decía, un proyecto camionero y el trazo estaba fuera, digamos, del eje de las comunidades que estaban ahí. Y esto, en vez de beneficiar a los habitantes, hacía, digamos, más bien que la explotación, o sea, haya una explotación de sus recursos. Y esto de las empresas no pensaron, digamos, en qué conflicto iba a traer, ya que querían atravesar un área protegida. Los puntos positivos y negativos interesantes es que positivo que los dirigentes del TIMNI insistieron en el estudio de evaluación de impacto ambiental para el trazo oficial, el mismo que debería realizarse antes de la elaboración del proyecto y no paralelamente, como es el caso actual. Lo negativo es que esta carretera atravesará una área protegida y esto podría convertirse solo en un canal de extracción de recursos naturales de la zona, peligroso para la conservación de bosque primario y atentatoria contra la supervivencia de los pueblos indígenas. Lo interesante es que demanda de la organización indígena está apoyada por la Ley de Medio Ambiente. Se ve fortalecida por el hecho de que el trazo atraviesa bosques primarios con alta concentración de biodiversidad. Va a seguir mi compañera Ruth Huerta. El otro conflicto que pasó es por la oposición a la explotación forestal irracional en la colonia de Osaca de Entre Ríos. Esto ocurrió en el departamento de Cochabamba, en la colonia de Osaca. ¿Qué ocurrió? Ocurrió un conflicto de superposición de tierra. Pasó porque la comunidad de Osaca en 1985 consiguieron una autorización para poder asentarse con una extensión de 2.000 hectáreas. Una vez realizando los trámites de titulación en 1987, que fue el año que inició el conflicto, aparece una empresa maderera con el nombre de Aserradero Luisaga, con un título de propiedad, diciendo que esas tierras les pertenece. Como esa empresa contaba con abogados y en cambio la colonia de Osaca no pudieron contar con un abogado.
Y una cosa positiva fue que el Foro Cochabambino apoyó con la documentación y aparte también solicitaron al INRA para poder demostrar, ¿no?, que la empresa estaba actuando ilegalmente y abusiva. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los de la empresa maderera querían beneficiarse con la extracción de madera. Eso fue una cosa negativa, ya que la empresa maderera amenazó a los dirigentes de la colonia con denunciarles como narcotraficantes. ¿Por qué como narcotraficantes? Porque, como vemos en la imagen, el narcotráfico es la principal causa de la deforestación. Y una cosa interesante fue que la colonia de Osaka se caracteriza por su flora y fauna, y también por árboles con valor comercial como el roble, el cedro, la mara y el laurel. Otro conflicto fue por la autorización para explotación y uso de recursos forestales. Esto ocurrió en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz. ¿Cómo ocurrió? Una vez que se promulgó la ley forestal, muchos motosierristas quedaron sin trabajo, pero de acuerdo a la ley forestal hicieron un trámite de persona jurídica para poder conseguir un reconocimiento como agrupaciones sociales del lugar y así poder tener permiso para poder extraer los recursos forestales. Pero ¿qué ocurrió? Los de la Superintendencia Forestal, encargada de los procesos del permiso de extracción, no les cedieron el permiso a los pobladores de San Buenaventura. El conflicto inició en 1999. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los motosierristas, la extracción de madera era el sustento económico. Y es por eso que ellos hicieron paro, también solicitaron a los gobernantes que les pueda apoyar para que les puedan ceder ese permiso. Todo esto lo ocasionó la Superintendencia Forestal. Cosas positivas, yo no pude sacar ninguna cosa positiva porque al final no se les ayudó a los del municipio de San Buenaventura. Una cosa negativa fue que la Superintendencia Forestal dio más preferencia a las empresas madereras, ya que les daba el permiso sin ninguna dificultad. Esa fue la preocupación de los dirigentes de las agrupaciones sociales del lugar. Una cosa interesante fue que los ciudadanos que solicitan el permiso para la extracción de madera tienen que recibir una concesión por un monto mínimo. Concesión es el permiso para que puedan explotar un recurso natural, ¿ya? Entonces ellos Sí. pagan un monto y tienen el permiso para explotar. ¿Ya? Continúa. Concesión, no concesión. Concesión. Otro conflicto fue la explotación ilegal de madera en la Reserva Nacional de Manuripi-Eat. En ese momento contaban con una extensión de 1.800.080 hectáreas. Esta reserva está ubicada en el departamento de Pando, en los municipios de Filadelfia, Puerto Rico y San Pedro. Como ocurrió en 1995, la población reclamó al Centro de Desarrollo Forestal y de ahí ya se prohibió la tala de madera, que en ese momento lo utilizaban para la construcción de casas, pero aún así seguían explotando. Entonces cambiaron al guarda forestal por un comunario. Y empezaron las deforestaciones ilegales, la explotación de árboles, como por ejemplo, personas sacaban madera ilegalmente, como vemos en la imagen, se recomisaron tractores, camiones, hasta se instalaron fábricas, aserraderos, se recomisaron maquinarias, todo
porque muchas personas no respetaron la reserva e incumplieron la ley forestal. No se sometieron a las denuncias por parte de los encargados y ciudadanos del lugar. El conflicto inició en 1995, ocasionado por las empresas madereras. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la explotación, porque los ciudadanos empezaron a preocuparse y reclamaron. Pero al final de todo, los comunarios se vieron obligados a poder negociar con esas empresas por algunas necesidades mínimas para su población. Una cosa positiva es que se estableció un convenio para que la prefectura y superintendencia forestal siguieran protegiendo la explotación. Una cosa negativa fue que toda esa deforestación y explotación afectó a 1.800.000 hectáreas. También así afectó al bosque, al agua y el suelo. Una cosa interesante fue que los permisos de chaqueo que por ley son otorgadas a la Superintendencia Forestal actualmente están siendo aprobadas por la prefectura en complicidad. Ahora mi compañera va a seguir. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a tratar de terminar los 3 últimos conflictos, iniciando primero con lo que es la instalación de una antena repetidora de Entel en lo que es la reserva de la biosfera, ¿no? Y territorio indígena como lo es Pilón Laja. Esta instalación se encuentra ubicada en la reserva de la biosfera y territorio de los indígenas Pilón Lajas, en la localidad de Piedra Blanca del municipio de Rurrenabaje del departamento de Beni. ¿Cómo sucede este conflicto? Este conflicto sucede debido a que la empresa nacional de telecomunicaciones, como lo es Entel, no solicitó ningún permiso ni autorización a ninguna de las autoridades. Tampoco implementa medida alguna para mitigar los impactos negativos que va a ocasionar esta instalación de antena en el área de conservación. Si bien sabemos, las antenas pueden ocasionar síntomas o enfermedades, podemos decir, como trastorno del sueño, dolor de cabeza, marea, irritabilidad y otras enfermedades, ¿no? O otros síntomas o malestares, podemos decir. Entonces, este conflicto se realiza precisamente porque Entel no cumple con ninguna de las autorizaciones, lo que conlleva a que el Comité Cívico de Rurrenabaje y la Administración de la Reserva de Pilón Laja les denuncia a la empresa de Entel y se llevan con la gran sorpresa de que Entel no contaba ni siquiera con la licencia ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que se estaba dando lo que es la instalación de la antena ya con un avance del 80%, estamos hablando de que ya estaba casi terminada la antena. Sin embargo, no contaba ni con ningún permiso ni con ninguna licencia ambiental. Lo que podemos decir, bueno, podemos sacar los aspectos negativos, positivos, interesantes de esta instalación, los cuales yo encuentro como positivo la paralización de estas actividades, ¿no? Debido a esta denuncia que hace, en donde la empresa Entel decide otorgarles o decirles que iba a, bueno, prometerles en sí, ¿no? Prometerles que iba a reparar todos los daños que había ocasionado, porque la denuncia ya estaba, ¿no? Entonces, paralizan todas las actividades de esta empresa, eso sería lo positivo. Lo negativo era que afectaron a la población, como los indígenas, chimanes y otras personas que habitaban dentro del territorio de lo que es Pilón Lajas, ¿no? Y la reserva de la biosfera, que, bueno, son patrimonio de todos los bolivianos y se encuentra sujeta a un régimen especial de protección. Debido a esto se realiza la denuncia, ¿no? Porque no pueden realizar estas instalaciones en un área de conservación. Y lo interesante es que la empresa como Entel, bueno, fue lo más interesante que pude sacar, que no contaba, ¿no? Con ningún permiso, que estaba realizando su construcción, todo, y no había quien esté de administrador o quien les vigile a ellos lo que estaban queriendo hacer, ¿no? Esos serían los 3 aspectos.
Ya está bien, continúe. Bueno, otro de la problemática que surgió fue, bueno, yo lo que voy a hacer es tratar de resumirlos. En las diapositivas, ustedes pueden leer, va a coincidir mucho con lo que yo les esté explicando. Voy a tratar de no leerles las diapositivas, pero sí explicarles con mi propia palabra, como un pequeño resumen. Este conflicto se realizó debido al saqueo de madera de la Estación Biológica del Beni, ¿no? Se llevó a cabo este conflicto en la reserva de la biosfera de la Estación Biológica del Beni, en el municipio de Santa Ana de Yacuma, del departamento de Beni. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en este conflicto? La superficie de la Estación Biológica del Beni cuenta con 135.000 hectáreas y en ella se protegen muestras representativas de lo que es la diversidad biológica, entre las que se encuentran manchones. Bueno, podemos mencionar a los manchones como grandes masas de árboles de mara, lo que incentiva a que puedan comercializar estos árboles, y debido al proceso de extinción de estos árboles de mara, de esta especie, las acciones ilegales de creación en área protegida se iban incrementando, ¿no? El 11 de noviembre de 1998 se supo o se pilló a motosierristas que estaban invadiendo el área. Sin embargo, el 12 de noviembre ya, en la reserva se realiza un operativo conjunto con los efectivos de la Policía Nacional, que encontraron a personas que se hallaban talando los árboles. Pero estamos hablando de centenarios de árboles de mara, y procedieron al decomiso de armas y motosierristas, así como la detención y el desalojo de los señores, ¿no?, que estaban ahí deforestando. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos hacían lo que es la comercialización de estos mismos árboles que estaban talando, como se había mencionado, árboles de mara, porque habían demasiados árboles de mara, ¿no? Y bueno, eso fue el conflicto que se realizó, ¿no?, debido a la deforestación que estaban haciendo debido a la comercialización de los árboles de mara. Y por último, se habla de un conflicto que es la deforestación en el municipio de Tomina. Este conflicto se lleva a cabo en el municipio de Comina del departamento de Chuquisaca, ¿no?, quien les ocasiona los hierbajeros del municipio aledaños. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, Tomina es un área rural que se encuentra a 153 kilómetros de la ciudad de Sucre. El 93% de sus habitantes son campesinos. Tiene una extensión de aproximadamente 72.500 hectáreas, ¿no? De las cuales el 44% son bosque seco, un 20% son tierras cultivadas. ¿Qué es lo que pasa? Hace 20 años atrás, la demanda de la leña para el carbón comenzó a incrementarse, y con ella aumentó la tala indiscriminada de los árboles para el beneficio exclusivo de algunos empresarios privados, ¿no? Se calcula que se precisaba quemar entre 350 toneladas de árboles para obtener unas 70 toneladas de carbón. Estamos hablando de 350 toneladas de árboles para producir 70 toneladas de carbón. Si bien sabemos, el carbón se realiza calentando lo que es la madera y restos orgánicos a temperatura entre 400 y 70. Entonces, para la producción del carbón se necesitaba deforestar 350 toneladas de árboles. Entre 1994 y 1995, las comunidades deciden movilizarse en defensa de la agresiva explotación que se estaba dando debido a la producción del carbón.
Y bueno, lo que deciden hacer, o como solucionarlo, era que estaban decidiendo cobrar una cierta cantidad de dinero para permitir el pastoreo en la zona, pero esto trajo consigo una serie de enfrentamientos entre los mismos comunarios del lugar y los propietarios del ganado. Además que los fondos recaudaron no fueron utilizados para el manejo de los bosques, sino para otro tipo de obras, como la refacción de colegio o la posta sanitaria. Entonces, no se estaba dando soluciones, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad así se quedó. Podemos sacar los aspectos positivos, que bueno, actualmente los bosques de la provincia de Tomina están sujetos al uso tradicional, es decir, a la fabricación de lo que es, si no me equivoco, la chicha, creo. La chicha, que era como un uso tradicional que estaban dando. El aspecto negativo sería que afectó entre 15.000 a 20.000 hectáreas. También afectó el aire, la flora, la fauna, debido a esta deforestación. Y lo interesante es que, bueno, para que 300 toneladas de árboles se destruyan, podían fabricar lo que es 70 toneladas de carbón, ¿no? Eso sería todo. Ya, perfecto. Continúen. Bueno, ahora le vamos a presentar lo que es el modelo de FPEA. La fuerza motriz. Bueno, la fuerza motriz es la demanda del mercado de madera, el proceso de desarrollo tecnológico, intereses financieros, crecimiento poblacional y grupos de políticos al poder. Las presiones, la tala indiscriminada para la explotación de recursos maderables, desmonte con maquinaria, incompatibilidad con áreas de conservación. El estado del ambiente es pues que hubo explotación de madera, hubo pérdida de hábitat, deforestación y manchones de árboles de mara. Bueno, el estado del ambiente es hubo explotación de madera por la fuerza que demanda el mercado de madera. Hubo pérdida de hábitat por la tala indiscriminada de árboles, deforestación, manchones de árboles de mara, como dijo mi compañera, abundancia de árboles de mara que lo utilizan para su valor comercial. La exposición, agotamiento de recursos por no respetar el área de conservación y las áreas protegidas, empobrecer el ecosistema por la actividad maderera al deforestar bosques. Jenny, toca. Sí, bueno, por último serían los efectos y las acciones. Los efectos que hubieron fueron la pérdida de 15.000 a 20.000 hectáreas en el municipio de Tomina, que bien lo había explicado, y en donde salieron afectados 7 comunidades, ¿no? Otro de las consecuencias, que también se podría decir, es que hubo 1.800.000 hectáreas explotadas ilegalmente, 10.000 hectáreas afectadas por la construcción de la carretera de Santa Cruz, en donde salieron afectadas 70 familias. También el afecto de la biodiversidad, como la flora, fauna, aire, suelo y agua, ¿no? Debido a lo que la deforestación que hubo, en donde salieron afectados la flora, la fauna, el aire, el suelo y el agua. Las acciones que se debería de tomar a largo plazo podría ser, entre ellas, evitar la deforestación ilegal, mejorar la legislación, fomentar el ecoturismo,
respetar las normas y leyes que protegen los recursos naturales y poner a mando a personas que protejan la diversidad, ¿no? Y eso creo que hace mención a los políticos. Y a corto plazo, lo que podemos realizar es menos pastoreo intensivo, minimizar el desperdicio de madera y reemplazar los árboles cortados por la creación de una nueva planta, ¿no? Eso sería todo. Ya. Muy bien, joven. Voy a anotar la hora de terminar. Ya. Ha estado bien la diapositiva. Voy a hacerles unas preguntas a las tres. ¿Cuál de las dos amenazas al medio ambiente se ha visto en sus explicaciones? En orden me pueden decir. A ver, primero puede ser Reinaga. La pérdida de hábitat de los animales Ya, podría ser, ya que en los conflictos que me tocó, ¿no? Más toca el tema de la deforestación y obviamente cuando hay deforestación o un proyecto camionero, se podría decir, Caminero. caminero, No solo se para pierde, ¿no? camiones, Lo que es la hábitat de los animales. de los Y esto lugares. obviamente hace lo que es la afectación también a los pueblos indígenas. Eso sería mi parte. Está bien, Reinaga. Usted, Walpa, ¿qué amenaza principal, cuál de las dos principales amenazas identificó en los conflictos que explicó? Por la deforestación, ingeniero, porque en los tres casos que leí es más que todo la deforestación, porque muchas personas no respetaron la ley y también se fueron más por la economía, se puede decir, que explotaban ilegalmente y también afectaron a muchas familias por eso. Ya. Y la deforestación, ¿a cuál de las dos principales o cuál de los dos grandes grupos de amenazas al medio ambiente correspondería? ¿Cómo, ingeniero? ¿A cuál de los dos grandes grupos? ¿A la contaminación o al agotamiento de recursos corresponde la deforestación? Al agotamiento de recursos. Exacto. Ya. Y Martínez, ¿a cuál correspondería su parte de la explicación de los conflictos? Al uso irracional de la biomasa. Ya, lo que es leña, ¿qué más? Leña, carbón. También se mencionó lo que es la deforestación o la tala de árboles de mara en un área protegida, ¿no? Que coincide con mi compañera igual. Ya. La madera es una madera fina, la biomasa es para hacer leña o carbón. ¿Y a cuál de los dos, de los dos grandes grupos corresponde? ¿A la contaminación o al agotamiento de recursos? Agotamiento de los recursos. Al agotamiento, ¿no es cierto? Ya, joven. Entonces, les voy a hacer una pequeña retroalimentación. Sus diapositivas estaban bien. Al principio estaban un poco cargaditas de información, mucha información. Algunas han leído una parte, otras han tratado de explicar y han explicado bien. Ya, su dominio ha estado de bien para arriba. ¿Listo? Ha estado de bien para arriba. Las respuestas están bien. Siempre pueden haberlo hecho mejor todavía. Su exposición ha estado de bien para arriba, la del grupo. ¿Ya? Sus diapositivas estaban bien organizadas, estaban bien animadas. Ahí no se notaba mucho lo que estaban tan cargadas. ¿Ya? Se han esforzado por poner toda la información de los conflictos. Bueno, está bien.
no les he cortado el tiempo para que sus compañeros también entiendan. ¿Ya? Entonces, Valentín y Ferni estaban preguntando qué grupo era, qué grupo de exposición. Es el segundo grupo.